acá esta situación a ver qué es lo que el Señor quiere. El tema se llama juzgar y no lo puse no juzgar ni nada de esas cosas, simplemente lo titulé juzgar. Todos nosotros los seres humanos hacemos juicios. Siempre, inclusive todo el día estamos haciendo juicios. Estamos haciendo juicios con nuestras personas más allegadas. Ve, pero yo, vos por qué hiciste esto y por qué esto y tal. Siempre estamos haciendo juicios, siempre estamos cuestionando. Y no solamente las personas cercanas, siempre estamos haciendo juicio de los políticos, siempre estamos haciendo juicio de las diferentes entidades del Estado o de los lugares donde vamos, siempre hacemos un juicio. Si vamos al restaurante hacemos juicio, ay no, qué desorden, siempre nosotros estamos juzgando. Los seres humanos siempre juzgamos. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿el mandato de Jesús de no juzgar a los demás podría ser el más amplio citado en los dichos de Jesús? Jesús reiterativamente hablaba de eso. Aunque casi se cita, muchas personas citan textualmente que Jesús dijo no juzguemos, pero lo hacen totalmente fuera de contexto. Cuando uno saca un versículo fuera de contexto, lo pone a hablar lo que quiera. Por ejemplo, la gente utiliza el pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 1, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso dice Jesús y es una declaración de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Será que Jesús no quería que no juzgáramos a nada ni nadie? Muchas personas utilizan ese versículo en un intento por silenciar a los críticos, a las personas que hacen críticas, interpretando que Jesús quería decir, usted no tiene el derecho de decirme que estoy equivocado. ¿Será que Jesús quería que hiciéramos eso? Tomando en forma aislada el mandato de Jesús. Jesús dijo, no juzguéis. Eso parece, en efecto, excluir toda evaluación negativa, no juzguemos. Pero así será tan tajante, o será que el texto completo o todos los textos cuando hablamos de juzgar está hablando Jesús de otra situación. Hay mucho más respecto a este pasaje en particular que esas dos palabras, no juzguéis. Ese mandamiento bíblico de que no juzguemos no significa que no podamos mostrar discernimiento. Muy diferente uno no juzgar a no mostrar discernimiento. Entonces, si yo no pudiera juzgar, yo no podría decirle a mi hijo que está haciendo algo malo, que se está equivocando, a una persona cercana que amo, decirle por ese lado no es, creo que estás en una situación incorrecta. Porque mire, no mucho después de que Jesús dijo no juzguéis, en ese mismo contexto, mire que acabamos de hablar de Mateo 7.1, ¿cierto que sí? Mateo 7.1 Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Pero un poquito más adelante, en el versículo 6, Mateo 7.6, mire lo que dice, no den las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes. Bueno, Jesús a quién está tratando de perro, de cerdo, que dice que no le demos lo santo a los perros, ni le demos las perlas a los cerdos. Y cuando vemos de qué se trata la palabra perla, se está hablando del evangelio, el mensaje de Cristo. No le dé el evangelio a cualquier persona. Cuando una persona está reacia, está viviendo una vida licenciosa, y usted le habla de Dios y no quiere, no se la dé porque se va a enojar con usted y va a empezar a maltratar a Jesucristo y al mensaje de salvación. No es la perla a los cerdos, no sea que las pisoteen se vuelvan contra nosotros. Y poco después en el mismo sermón dijo, en el versículo 15-16, guárdense de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cómo vamos a discernir quiénes son los perros, los cerdos y los falsos profetas? A menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio, no. A menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre las doctrinas y los hechos de estas personas, no podríamos entender a qué se está refiriendo Jesús con los perros, los cerdos y los falsos profetas. Entonces, bueno, ese Jesús que nos dice que no hagamos juicios
está hablando de juicios. Jesús nos está dando permiso para distinguir el bien del mal. Es muy diferente cuando yo juzgo con discernimiento, con conocimiento de palabra. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. No. La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva, la verdad de Cristo es objetiva. Por eso dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Es eterna y es inseparable del carácter de Dios. La verdad de Dios no tiene objeción. Dios nunca va a cambiar. Cualquier cosa que contradiga la verdad bíblica, la verdad expresada por Jesucristo, es mentira. Pero llamar algo mentira es juzgar. Ay, usted está en contra de la verdad, entonces usted está hablando una mentira. Al hacer eso, yo no estoy juzgando a la otra persona. Si una persona dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, yo le digo, no, eso es mentiras, eso no dice la Biblia. Estoy juzgando a esa persona porque le estoy diciendo mentiroso. Estoy emitiendo un juicio. Si una persona dice, ¿cuál? Eso es mentiras, es lícito tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Yo le digo, no, la palabra de Dios habla una cosa totalmente contraria a eso. Le estoy diciendo a la persona que está mintiendo, estoy emitiendo un juicio. Entonces, ¿será que yo sí puedo juzgar o no puedo juzgar? Decir que el adulterio o el asesinato son pecados es juzgar, pero también es estar de acuerdo con Dios o no. Decirle a una persona que está, que está casada y tiene su sucursal y decirle que está equivocada, que está en adulterio, eso es juzgar. Y Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, ¿qué hago ahí? Si yo estoy juzgando igualmente, pero estoy de acuerdo con Dios. Cuando Jesús habló de no juzgar a los demás, no quería decir que no se pueda identificar el pecado como lo que es, con base en la definición de pecado que Dios da, ¿cierto? Dios juzga el pecado. Por eso Dios nos dio la ley, los mandamientos. Ahora, ese mandato bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que no deba haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. Entonces me quedo callado frente al pecado. Me quedo callado frente a lo oprobio y a las situaciones que van en contra de la sana doctrina de Dios, porque yo no puedo juzgar, porque tengo que quedar callado, porque es que la Biblia dice no juzgues. La Biblia tiene todo un libro en el Antiguo Testamento que se llama el libro de los jueces. Ahí se llama el libro de los jueces del Antiguo Testamento. Y esos jueces eran puestos por Dios. Esos jueces de los que nos habla la Biblia en el libro de jueces eran puestos por Dios para juzgar a las naciones. El moderno sistema judicial de nosotros, que también tiene jueces, es una parte necesaria de la sociedad. Usted imagina la sociedad sin jueces, sin juzgar los delitos, las maldades, si no hubiese normas y quién castigara el incumplimiento de esas normas, si con las normas y con el castigo a las normas la sociedad que vivimos es así. Entonces, imagina donde no hubieran normas. Se las voy a poner de la siguiente manera para que no vamos muy lejos. Hablemos de las normas de tránsito. Usted imagina una ciudad sin normas de tránsito. Si habiendo normas de tránsito, hay el caos, la accidentalidad que tenemos. Usted se imagina sin normas de tránsito, donde cada persona pueda pasar por la calle como quiera y los actores de la vida puedan hacer lo que quieran. Entonces, al decir no juzgue, Jesús no estaba diciendo todo se vale. No. En otro pasaje Jesús ordena directamente juzgar. Entonces, bueno, Jesús se contradice. Porque dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Pero en Juan 7:24, Jesús dice una cosa diferente. Jesús dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Ojo, Jesús está diciendo, no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. Cuando una persona juzga según las apariencias, sin el conocimiento pleno de lo que está sucediendo, a esa persona se le dice chismosa, armó un chisme, está juzgando a base de apariencias y no está juzgando con un justo juicio porque no conoce de antemano lo que está sucediendo. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan, un ejemplo cotidiano.
Vamos a suponer que en el barrio donde yo vivo se pasó una señora con su hija de 25 años, 26 años. La mamá y la hija solitas arrendaron un apartamento. Resulta que todos los días, tipo 8 de la noche, llega un carro y recoge a la chica que vive con la mamá y se va. Y por ahí a las 6 de la mañana el carro la está dejando ahí en la puerta. Y ese carro era blanco. Al otro día recoge un carro rojo a la muchacha otra vez a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, 6 pasaditas, la está dejando en la casa. Al otro día ya el carro no era blanco ni rojo, sino que era un carro azulito de otra marca, una camioneta. Recogió a la muchacha, se la llevó y la volvió a descargar a las 6. La vecina del frente, que hace juicio según las apariencias y que es chismosa, empieza a hablar con las otras vecinas y dice, ¿sí ve cómo se dañó el barrio? Mire, ahí se pasó una muchacha con la mamá y con toda seguridad que esa niña es prepago. Todos los días la recogen a las 8 de la noche y están trayéndola aquí a las 6 de la mañana y todos los días en carros diferentes. Ay, no, como vivamos de tranquilo, qué pereza que se pasó esa muchacha por acá con esa señora. Ay, no. Malo, malo esa enfermera. Nos dañó el barrio, no sé qué. Un día cualquiera, la señora a la que le hicieron el comentario llegó y se puso a hablar con la señora, pues ahí estaban en el mercado, se encontraron, y le dijo, hola, ¿cómo estás? Hola, vecina. Y empezó a hablarle, le dijo, ay, usted, a mí me da una tristeza usted que vive casi, que vive pues como tan solita con su hija. Y dijo, ay, sí, esa pobre muchacha como le toca de duro, yo que no puedo trabajar ni nada. ¿Y qué es lo que hace su hija? No, es que mi hija, ¿cómo le parece que trabaja en un hospital de noche? Porque trabaja en la parte administrativa, tiene que validar las facturas y las cosas de los pacientes para darle salida y todas esas cosas. Y desafortunadamente le toca el turno de noche y empieza a las 9 y sale a las 5 de la mañana. Ay, pero estoy muy contenta. Imagínense que la quieren tanto en ese hospital, que todos los días los médicos, como hay tantos médicos, todos los días la trae un médico o uno de los compañeros, la traen en un carro y la dejan acá todos los días y la recogen. Ay, no, de verdad, si no fuera así yo estaría tan traumada porque esa niña a esa hora en transportes públicos y todo. Y entonces, a eso se refería Jesús, no juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Juan 7:24. Y ahí empezamos a entender lo de juzgar. Aquí tenemos una pista sobre el tipo correcto versus el tipo incorrecto de juicio. Usando este versículo de Juan 7:24, que hay que juzgar con justa causa, no según las apariencias, podemos elaborar una descripción del tipo de juicio que es pecaminoso. Primero, vamos a ver tipos de juicio. El juicio superficial es malo. ¿Escucharon lo que acabé de decir? El juicio superficial es malo. Cuando usted hace un juicio basado en sus propios preceptos, conceptos, sin tener un conocimiento claro de lo que está sucediendo, pero además de eso, desde su propia historia de vida, eso es un pecado. Y ahí es donde Jesús dice, no juzguen para que no sean juzgados. Juzgar a alguien con base solo en las apariencias es pecado. Juan 7:24 dice, y lo voy a decir desde la nueva traducción viviente que me gustó mucho. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Miren más allá de la superficie. No se dejen llevar por las apariencias. A mí me pasó hace unos años atrás. Yo creo que más o menos yo le pondría unos 8 años atrás. Mi hija tendría más o menos 22 años. Y yo, los diciembres, a mí me gusta mucho salir con mis hijos para darles el regalo de Navidad. Entonces yo salgo un día con José Manuel y nos vamos de compra a los centros comerciales y le digo, escoja unos tenis, escoja esto, que me gusta que los cojan a su gusto y yo se los doy y les pago. Y con Laura también, entonces una vez nos fuimos, Laura me dijo, ay, para que me rinda la plática, vámonos para el centro de la moda de Itagüí. Y nos fuimos y metí en todos los almacenes, yo estaba cansadísimo y con un hambre y le dije, ay, vamos. Y fuimos a un lugar a comer, a comernos una carne. Yo me senté
con ella, entramos de la mano a ese lugar. Y yo le corrí la silla, la senté y me senté. Y habían dos señoras diagonal a nosotros y se cuchicheaban y me miraban. Y una de ellas hasta me hizo como una seña como de, pues como que viejo verde, pues yo con esa sardina. Y le dije yo a Laura, mira la gente tan charra, esa señora está indignada porque yo estoy aquí con vos. Porque está pensando que eres una amiga, novia, moza, qué sé yo. Pues la gente tan charra no saber qué, pues porque yo soy tu papá y porque la gente tiene que pensar lo otro, ¿cierto? Y entonces Laura, como es de fastidiosa, se metió encima y me empezó a dar picos en la cara. Esas dos señoras yo creo que salieron de ese restaurante traumatizadas. ¿Por qué? Miren más allá de la superficie para juzgar correctamente. Era un papá con su hijo. ¿Cuántas veces hemos emitido juicios de esa manera? Todos nosotros. Es absurdo sacar conclusiones antes de investigar los hechos. Es absurdo sacar conclusiones antes de investigar los hechos. Mire lo que dice Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Precipitarse a decir algo antes de conocer los hechos es necio, dice el proverbio, y es vergonzoso. Por ejemplo, si Simón el fariseo juzgó a una mujer con base en su apariencia y reputación, pero no pudo ver que la mujer había sido perdonada. Por tanto, se atrajo el reproche de Jesús por su juicio injusto. ¿Recuerdan el pasaje? No lo voy a leer todo, pero en Lucas 7:36 al 50, un fariseo invitó a Jesús a cenar a la casa de él y se sentó a comer. Y cuando estaban sentados, una mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró que Jesús estaba allí y llevó un hermoso frasco de alabastro, de un perfume muy costoso, y llorando se arrodilló y con sus pies, y le derramó el perfume en sus pies y lo secaba con sus cabellos, y no cesaba de besarle los pies. Y el fariseo que había invitado a Jesús vio esto y dijo, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. No sabiendo que un tiempo antes Jesús ya la había perdonado en una ocasión cuando se la llevaron por adúltera. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre? Pues, y Jesús le dijo a la mujer, le dijo a Simón, mira, tú no entiendes nada. Le voy a decir una parábola, le dijo una parábola de una persona que le debía mucho a un rey y el otro que le debía el 10% sin mucho. Digo, ¿tú qué crees que quiere más al rey? Él les perdonó la deuda a los dos, el que le debía 100 millones o el que le debía 100,000 pesos. Y yo, pues lógicamente el que le debía 100 millones. Claro, porque al que más se le perdona, más ama. Eso es lo que está pasando con esta mujer. Pero ellos emitieron un juicio y le estaban haciendo un tiempo maluco a la muchacha. Entonces, el primer punto que acabamos de ver, el juicio superficial, es malo y es pecado. El juicio hipócrita es malo. El juicio hipócrita es malo. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás en Mateo 7:1. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Está precedido por comparación con los hipócritas. Si usted lee el capítulo antes, el capítulo 6, los versículos 2 al 5, 2, 5 y 16, mire, Jesús dice en el 6:2, cuando le des a alguien que pase necesidad, no haga lo que hacen los hipócritas. Eso está emitiendo juicios. Que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esas. En el 5 dice, cuando oren, no hagan como los hipócritas, quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y en el 16 dice, y cuando ayunes, que no sea evidente como hacen los hipócritas que tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que todo el mundo se dé cuenta que está ayunando. Seguido a esto, Jesús hace una advertencia contra la hipocresía. Mateo 7:3 al 5 dice, ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Hipócrita. Y habla de la hipocresía. ¿Cómo puedes pensar decirle a tu hermano, amigo, déjame sacarte la pelucita que tienes en tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita.
Saca primero el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente bien para preocuparte y ocuparte la astilla del ojo de tu amigo. Jesús lo que está llamando es, a veces estamos tan preocupados por los problemas, por las dificultades, por los pecados, por las debilidades de las otras personas, que se nos olvida ver hacia adentro a nosotros mismos. Una señora le dijo se pasó a un apartamento nuevo y se puso a arreglarlo mientras la hija llegaba, el apartamento que había arrendado nuevo. Cuando la hija llegó, le dijo, madre, ¿cómo estás? Le dijo, ay, mi amor, muy bien, qué apartamento tan rico y todo. ¿Y qué tal tus vecinos? Muy bien, ay, mija, pero estoy muy asustada con la vecina del frente. Le digo, ¿por qué? Ay, madre, tan cochina, hija, tan cochina que es esa señora. Mira, mira, mira que a través de la ventana. ¿Sí ves toda esa ropa que está allá colgada? Mira qué mugre tan horrible tiene esa ropa. Es que lavada. Y si le ves el mugrero que se le ve a esa ropa. La muchacha se acercó a la ventana y sacó un pañuelo de la billetera y empezó a limpiar la ventana. Y le dijo, madre, la ropa de la vecina está limpiecísima. Lo que estaba sucio eran tus ventanas. ¿A cuánto nos pasa eso? Que estamos viendo el sucio en el otro y nos damos cuenta que el sucio está acá. Hay que mirar el mugre que tenemos nosotros antes de criticar el de los otros. Eso no nos limita a ayudar a las personas cuando estén en situaciones difíciles y estén en un error. Pero hay personas, y Jesús se estaba refiriendo a los hipócritas que a toda hora están viendo problemas en los demás, en los demás, en los demás, en los demás, y ellos se creen perfectos. ¿Por qué? Porque Jesús también tuvo esa situación en una ocasión, y ahorita lo vamos a leer. Cuando señalamos el pecado de otros, mientras cometemos el mismo pecado, nos condenamos a nosotros mismos. Dice Romanos 2:1. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Y no tiene ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas el mal en otros, también practicas esas mismas cosas. Entonces te estás juzgando a ti mismo. Tercero, el juicio severo e implacable es malo. No debemos ser severos con los demás. A nosotros nos gusta que sean misericordiosos con nosotros, que nos aguanten, que nos toleren, que nos perdonen, que nos disculpen nuestras fallas, que son muchas. Dime, porque nosotros hablamos y nos llenamos la boca, es que me falló, es que él me falló, ella me falló. Pregunta, ¿cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces le has fallado a alguien? Es que me dijo una mentira. ¿Cuántas veces le han mentido a alguien? Es que yo no me le aguanto lo que dijo. ¿Cuántas veces le has dicho cosas iguales o peores? Entonces debemos mostrar mansedumbre para con todas las personas. ¿Por qué? Porque es que nosotros también necesitamos que sean mansos con nosotros, porque nosotros igualmente nos equivocamos. No deben calumniar a nadie, dice Tito 3:2. No deben calumniar a nadie. Y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Jesús habla que las personas que tienen misericordia van a alcanzar misericordia. No debemos ser tan duros con los demás. ¿Sabe? Por la dureza que tenemos a veces y con las personas más cercanas, con nuestras familias. Somos duros con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros esposos, con nuestras parejas, con nuestras padres, con nuestras madres. Somos duros, pero queremos que sean blandos con nosotros en la manera de emitir juicio contra nuestra vida. Mateo 5:7 dice, Dios bendice a los misericordiosos porque serán tratados con misericordia. Jesús advirtió en Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados y con la medida en que midan serán medidos. Pero está hablando es que cuando nosotros, que no somos perfectos, juzgamos con severidad y no toleramos ni somos capaces de tener misericordia, de saber perdonar y aceptar los defectos de los demás, igualmente, con esa misma medida, seremos medidos nosotros. Cuarto, el juicio santurrón es malo. Hay personas que se creen, mejor dicho, que están caminando en nubecitas, que son santas, que no se equivocan,
emiten juicio sobre todo mundo, todo lo de ellos es perfecto, y cuando empiezan a caminar los caminos de Dios, todos los seres humanos son malos, pero ellos no son malos, porque ellos ya están con Cristo. Quiere decir que no se equivocan nunca. Difícil que es eso. Santiago 4:6 dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. O sea, Dios nos da gracias para hacer frente a los malos deseos, a las tentaciones. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor y su compasión a los humildes. Si Dios muestra su favor, su compasión a las personas humildes, que sabe que se equivocan y que se van a seguir equivocando, ¿quiénes somos nosotros para ser tan duros con las personas? El fariseo de la parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan de esa parábola? Confiaba en su propia justicia, él se creía bueno. En los santurrones, vuelvo y le digo, los que se creen bueno. Y desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Dios ve el corazón de ese fariseo y se negó a perdonar al fariseo. Mire lo que dice Lucas 18, 9 al 14. Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dijo esto, de esas personas que se creen santas, perfectas y que todos nosotros estamos equivocados y que todos nosotros somos malos. Jesús dijo en Lucas 18, 10 y siguiente. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado a los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. O sea, emitió un juicio contra el pobre cobrador. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces, vuelvo y les digo, el juicio santurrón es malo. No somos santos, no somos perfectos. Nos fallan y fallamos. Nos hacen daño y hacemos daño. Por eso debemos ser tolerantes, perdonar fácilmente, cuando entendemos que somos seres humanos débiles, que nos equivocamos. Quinto, el juicio falso es malo. Ahora les hablé de un juicio falso, ¿sí o no? La señora que juzgó a la niña que trabajaba en un hospital. Ese juicio falso es malo. La Biblia claramente prohíbe dar falso testimonio. Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará y el chismoso menos. Porque las personas que viven enredando todo, simplemente porque les provoca mover la lengua, hacer un ejercicio con la lengua. Santiago tiene todo un capítulo dedicado a la lengua, el capítulo 3 de la carta a Santiago. Dice que no hay nada más peligroso en el ser humano que la lengua. Qué montón de problemas se causa por un comentario. Muertes, divorcios, peleas, riñas, conflictos, por un mal comentario. Tito 3:2 dice, no difamen a nadie, dice, no deben calumniar a nadie. ¿Y qué es calumniar? Uno hacer un juicio de una persona sin estar seguro. Y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Ojo, no debemos calumniar. Y calumniar es hablar de una persona sin conocerla. A veces, inclusive esa es peor, pues, que esa ya la hacen las personas malintencionadas. Cuando a sabiendas de que la persona no es así, la calumnian porque tienen rabia contra esa persona o porque quieren alcanzar algún privilegio que esa persona tiene. Eso sí es peor. A los cristianos se les acusa a menudo de juzgar o de ser intolerante cuando hablan contra el pecado.
Pero es una cosa es hablar contra el pecado y otra cosa es juzgar. Sexto, no oponerse al pecado o oponerse al pecado no es malo. Uno oponerse al pecado no es malo. Yo tengo muchos problemas en mi gremio, porque desafortunadamente el gremio mío de los maestros, muchos, tienen un pensamiento ya no de libertad, sino de libertinaje. Y entonces este cuento de la inclusión a veces raya en la permisidad. Y entonces todo es válido, todo es permitido, porque es que inclusión, es que usted es un arcaico, usted a toda hora que no el aborto, que no esto, y usted no se ha situado en el mundo actual. Y yo me opongo radicalmente a las cosas que van en contra de la verdad de Cristo, ¿cierto? Oponerse al pecado no es malo. El hecho de mantener la norma de la justicia define naturalmente la injusticia y atrae los golpes y los dardos de los que optan por el pecado. Vamos a tener dardos, vamos a tener golpes, persecución por defender la sana doctrina y decir que es pecado y que no es pecado. Decir están equivocados los que están de acuerdo con esto y con esto y con esto. Y yo no estoy de acuerdo con eso y no le camino a eso. Juan el Bautista, por ejemplo, incurrió en la ira de Herodías, la mujer de Herodes, cuando habló en contra del adulterio de ella con Herodes. Mire lo que pasó en Marcos 6:18. Un hombre de Dios emitió un juicio, pero era un juicio real porque estaba basado en la sana doctrina, en la verdad de la palabra de Dios. Herodes dijo, Marcos 6:18, Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermana, de tu hermano. Estás en adulterio, Herodías es la esposa de tu hermano. Herodes, por favor, deja a esa mujer. Estás en adulterio. Y eso fue lo que llevó a Juan a la cárcel y finalmente a que le decapitaran. Porque Herodías guardaba un rencor contra Juan porque lo decía en público y quería matarlo hasta que lo logró, ¿cierto? Y pidió a su hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Por qué? Porque Herodes emitió un juicio, pero era un juicio real, porque era un profeta de Dios. Con el tiempo ella silenció a Juan, claro, pero no pudo silenciar la verdad. Porque usted puede silenciar a los hombres, pero la verdad de Dios permanecerá. Isaías 48 dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Usted no la puede acallar. Usted puede matar al hombre que dice la palabra. Usted puede quemar los libros como lo hacían antiguamente. Usted puede cerrar y cancelar las emisoras que hablan de la verdad, pero no puede acabar con la verdad, porque la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. A los creyentes se les advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o en forma parcial. Pero Jesús elogia el juicio justo. El mismo Jesús que dijo no juzguéis, elogia cuando una persona hace un juicio justo. Juan 7:24 se lo leí ahorita, pero se lo leí otra versión, ya se lo va a leer en la nueva traducción viviente. Dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. El que juzga correctamente hace un buen juicio. Debemos discernir, tener el discernimiento de Dios y el conocimiento pleno de lo que es la verdad para poder juzgar de acuerdo a la verdad de Dios. Colosenses 1:9 dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Un hombre de Dios debe guiarse por la sabiduría y la comprensión espiritual de parte de Dios para poder juzgar. Debemos predicar todo el consejo de Dios, no callar. Esta semana que he estado solo con mis hijos, he tenido la oportunidad de decirles unas cuantas verdades. Algunas les han gustado, otras no les han gustado, pero es que yo no tengo que decirles lo que a ellos les gusta. Yo tengo que decirles lo que es verdad.
Sin embargo, mi hijo se va molesto por alguna cosa que yo dije que él sabe que es verdad, pero que no le acomoda bien. Y después me escribe por el WhatsApp 2 o 3 días antes, padre, entonces lo que me dijiste es verdad, eso lo dice la Biblia. Entonces yo lo pongo a leer, le pongo ejemplos, le pongo cosas y ya lo tengo patinando en ciertas situaciones que el mundo actual está validando, pero que no están de acuerdo a la verdad. Y yo debo predicar y debo enseñarle, sobre todo a las personas que amo, de qué es la verdad y qué no es la verdad. Y no es mi verdad, es la verdad que está en Cristo. Hechos 20:27 dice perdón, hay muchos textos pues que hablan de eso, ¿cierto? Entre ellos Hechos 20:27. Debemos enfrentar con mansedumbre a los hermanos o hermanas en Cristo que se han desviado. Sí debemos enfrentar a las personas que se han desviado del camino, a las personas que son cercanas a nosotros y están viviendo una vida que no es correcta o que están haciendo o van a hacer algo incorrecto. Los debemos exhortar con amor. Gálatas 6:1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, repito, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. No con bibliazo en mano y dándole duro, ni diciéndole inconverso, pecador, te vas a ir al infierno. Eso no construye. No, con amor, con ternura. He sabido llegarle, por ejemplo, a mis hijos, porque les cuento un cuento, les cuento una historia, les pongo una canción, me río, les pongo eso en charla y después les digo la situación por ahí camufladita y ya les expulgo la lengua, me empiezan a preguntar y entonces ya voy al texto y les leo con ternura y con humildad, sin juzgarlo. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. No juzguen, porque en el mundo estamos. Otra cosa, debemos practicar la disciplina de la iglesia. Mateo 18:15 al 17 dice, si un creyente, oiga la disciplina de la iglesia, el mandato de Jesucristo. Si un creyente peca contra ti, está hablando Jesús, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona para Dios. Pero si no te hace caso, toma a uno, a dos o más contigo y vuelve a hablarle a esta persona para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso a la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Es el mismo Jesús el que está hablando. Por último, la verdad de Dios hay que decirla con amor, sin pretensiones, sin señalamientos, sin juzgar. Es difícil a veces emitir juicios cuando uno está evidenciando un pecado en otro y sabe uno que esa persona va por un mal camino y se lo quiere uno decir, o se está equivocando, se está metiendo en una doctrina que es incorrecta, y uno la ama y uno quiere decirle, se lo puede decir en amor. Dice Efesios 4:15, en cambio, hablemos la verdad con amor. En cambio, hablemos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien hablaba con amor. Porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, hay que hablar con amor, hay que exhortar con amor. Juzgar no siempre es bueno, y máxime si no seguimos estos requisitos. Recordemos que vimos 6 requisitos. El primero que vimos fue el juicio superficial es malo. Después hablamos de que hay un juicio que es hipócrita, porque hay un juicio de yo juzgo a una persona de algo que yo estoy haciendo igualmente. Ese es un juicio hipócrita. Yo no puedo juzgar a alguien que está haciendo lo mismo que yo hago. Yo debo empezar a caminar y a manejar, por eso saca primero el sucio que tienes en tu ojo. Tercera parte, el juicio severo, el juicio duro, implacable, sin misericordia, es malo. Cuarto punto, el juicio santurrón, cuando yo me creo mejor que todo mundo, que soy santo, que no me equivoco, es muy malo. Quinto punto, el juicio falso, sobre todo el falso.
el que me invento, el que sale de mis propios perjuicios, de mis propias enfermedades, de situaciones no resueltas en mi vida, es malo. Sexto, oponerse al pecado no es malo. Oponerse al pecado no es malo, eso no es juicio. Eso es sana doctrina, yo oponerme al pecado, ¿ya? Y por último, debemos discernir, predicar con el consejo de Dios, enfrentar a las personas con mansedumbre y practicar la disciplina de la iglesia. Y siempre decir la verdad a los demás en amor. Ese es básicamente el resumen de lo que vimos hoy del juicio. El Señor, que es el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores, como lo dice Santiago, es el único que está dado para ser juez, porque es el que dio la ley y es el único que puede ser juez y juzgar y condenar. Nosotros no podemos condenar a nadie, pero sí podemos estar en contra del pecado. O sea, que no seamos tan ligeros para emitir juicios. Más bien trabajemos en amor para animar a las personas al cambio.